Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén pasando una bonita semana, ya acercándose el fin de semana. Les deseo que estén muy bien. Hablé con algunos de ustedes a lo largo de la semana y hubo algunas inquietudes que me gustaría despejar en este video antes de empezar con el penúltimo de nuestras sesiones. Me comentaban y me preguntaban específicamente sobre ser más claro, ¿no? En la diferencia entre un documental, una historia de ficción y un falso documental. Quiero que quede claro y que sigan, si ustedes tienen dudas, vuelvan a preguntar, no hay problema. La cuestión es que quiero que quede claro para que puedan practicar con ello. Vamos a repetirlo, así en resumen. Una historia de ficción es una historia que tú creas. Tú inventas los personajes, inventas sus acciones, inventas los lugares y los tiempos en donde se desarrolla esa historia. Tal vez se confundió un poquito al momento de que yo dije que ya estaba todo escrito, de que el hilo negro del guionismo ya estaba descubierto y que realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Cualquier historia que tú crees ya estaba pensada por alguien más. Y yo les decía, no se depriman ni se me asusten ni se me depresionen. El problema no es escribir una historia exclusiva y súper original. Ese no es el problema. El problema es, y la parte más padre de escribir, es no la historia que cuentas, sino cómo la narras, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de un nacimiento. ¿Cuántas historias no existen sobre cómo nace un personaje? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí tendríamos, por ejemplo, cómo nace la Biblia Jesucristo, cómo nace Moisés, cómo nace, pensando en un personaje ya fuera de la Biblia, cómo nace John, Greenwill de el perfume, cómo nace ese personaje, cómo nace un xenomorfo en la película esta de Prometeo, de Ridley Scott, todo esto, cómo van naciendo, bueno, hay muchos nacimientos, lo interesante es el cómo, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo creas? La parte interesante de la ficción es crear algo, crear personajes, crear sus acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Esa es la ficción. Ahora recuerden que para hacer ficción tienen que enriquecerse. ¿Y cuál es la mejor manera de enriquecerse? Investigando, leyendo, viajando, conociendo y sobre todo interactuando con mucha gente. Te va a ayudar mucho para dejar a un lado los prejuicios sociales en los que tú crees que realmente eres experto, ¿no? A lo mejor conociste a una sola persona de Uruguay y crees que todos los uruguayos son iguales. Pues no, hay que, si vas a escribir una historia sobre un uruguayo, no te bases solamente en esa experiencia con ese uruguayo, básate en muchas experiencias más. Ahora, si va a ser un documental, pasando al siguiente rubro del macrogénero, un documental. ¿Qué es un documental? Una investigación. Igual que en el anterior, en este también tienes que investigar, pero más todavía, porque no estás creando solamente una historia, estás basándote en cuestiones reales, personajes, lugares, historias y tiempos básicos en los cuales empiezas a escribir y te basas fielmente en lo que está pasando en ese lugar o en ese tiempo o en la vida de ese personaje. Entonces ahí puedes decir, bueno, no, profe, pero yo ahí ya no necesito investigar a muchos uruguayos, por ponerles un ejemplo. Le voy a narrar en un documental la historia de este uruguayo. Ah, muy bien. Ahora investiga muy bien la historia de ese uruguayo, básate bien en esa historia y avanza, ¿de acuerdo? Esa es la clave del documental. Entonces hay que documentarse, hay que investigar, hay que sacar mucha información de ese personaje, de ese tiempo, de ese lugar, de esas acciones, de ese tópico, para poder tener la fundamentación adecuada en tu guión. Y por último está el falso documental. El falso documental no es otra cosa que la fusión de los dos anteriores. ¿Sí? Creamos una historia y la narramos como si fuera un documental, como si realmente sí hubiera existido, o al revés, ¿no? Entonces podemos narrar una historia que sí ha existido, pero de manera que no fuera documental, como una historia inventada, ¿no?
Entonces, ya depende de ustedes cómo lo planteen, ¿no? Entonces, creo que queda un poquito más despejada las dudas, queda un poquito más claro. A partir de ahí, hoy y la siguiente sesión vamos a hablar de los cuatro partes del sistema de realización en un guión o en una producción y ahí vamos a entender en qué etapa nos encontramos cuando escribimos un guión, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la primera etapa es la etapa de la preproducción. ¿Qué es la preproducción? Como bien dice la palabra, me preparo para hacer algo, para producir algo, para generar un contenido, ya sea en cualquier medio de comunicación, radio, televisión, internet, prensa escrita o cine. Me preparo. Primero, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y apúntenlo bien, grábenselo, porque eso es lo más importante. Investigar. Investigar. ¿De qué tema vas a hablar? Bueno, voy a hablar del amor. Ok, perfecto. Comienza por la concepción de qué es el amor. ¿Qué era el amor para los griegos? ¿Qué era el amor en el Renacimiento? ¿Qué era el amor en el posmodernismo? ¿Qué era el amor en México en aquellas épocas, en la época prehispánica? Investiga mucho, 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 hasta realmente tener buena documentación para poder empezar a escribir tu historia que se basa en el amor, ¿no? Entonces, eso es lo primero, investigación, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, lo primero que surge se le conoce como idea. La idea. ¿Qué idea tienes para escribir? Tengo la idea de escribir una historia de amor entre fantasmas. Órale, bueno, ahí está la idea. Esa es la idea. Hay que investigar sobre fantasmas, hay que investigar sobre el amor, hay que investigar sobre todo lo que converge en esas dos temáticas, así que son las pilares de tu historia. Fantasmas y amor, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo. Entonces, primero investigamos y hay que tener una idea clara. ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo despejar las dudas de la idea? Sencillo, hazle en un enunciado. Como yo les planteaba la historia de James Cameron y el Titanic, que es Romeo y Julieta arriba de un barco, así, quita toda la paja, quita todo lo que estorbe y haz un enunciado pequeñito. Sustantivo, con su sujeto, predicado, su sustantivo y su verbo. Así, sencillito. Es la historia de un niño que compra una torta. Punto. Así, ahí está la historia. Esa es la historia. Le van a pasar muchísimas aventuras, pero él lo que quiere es comprar una torta. Punto. No le busques más, no te compliques mucho. Para tener una idea, hazla primero en un breve enunciado. Es la historia entre dos fantasmas. Es la historia entre dos fantasmas que siempre buscaron el amor en vida y lo encuentran en la muerte. Órale, ahí está. Esa es la idea. Voy a investigar sobre todos esos temas alrededor de los fantasmas, la vida y la muerte, el amor y demás. Y me voy a enriquecer. Voy a investigar más. ¿Vamos bien hasta aquí? Primero hay que tener entonces investigación y una idea. La idea resúmela en un brevísimo, de verdad, brevísimo enunciado. Sujeto, predicado. Punto. Tu sustantivo y tu verbo. No hay más. Es tu personaje y las acciones que va a tener para resolver su necesidad. No te compliques mucho. Después de la idea, vamos a escribir lo que se le conoce como sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? Es la historia completita, completita, hasta el final. ¿En qué termina la historia? En no máximo de 3 enunciados. Eso es una sinopsis. En Hollywood, lo que se utiliza para sinopsis es no máximo de un enunciado, 2 enunciados para poder entender la historia. Yo la vendo de esa manera, ¿vale? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de la historia de los fantasmas, voy a continuar con este ejemplo hasta el final para no perdernos mucho. Es la historia de Bruno y Elisa, dos personas que en vida sufrieron desamor y al momento de morir se reencuentran en una casa embrujada y se enamoran. Ahí está. Ahí está. Punto. Esa es la historia. Esa es la sinopsis. ¿Se acuerdan cómo empecé con la idea? La historia de dos fantasmas que se enamoran. Ahora vamos con la sinopsis. Es la historia de Bruno y Elisa que durante la vida nunca encontraron el amor y cuando mueren en una casa embrujada se enamoran. Ahí está la sinopsis. ¿Se fijan la diferencia? Ya fui más descriptivo. Ya profundicé más.
Obviamente con todo lo que he investigado, ahora voy a empezar a investigar las casas embrujadas, voy a investigar y voy avanzando en mi investigación para enriquecer mi historia. Creo que estoy siendo muy repetitivo con la investigación, pero de verdad no lo pueden dejar a un lado. Si no investigan bien, su historia va a quedar muy superflua, muy absurda, muy ambigua, sin contenido, vamos. Después de que tenga una sinopsis, voy a avanzar y voy a hacer un argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento es, como bien dice la palabra, es la historia narrada de manera descriptiva. Ya voy a hablar ahora sí ya no en tres enunciados. Ya voy a empezar a trabajar en descripciones de personajes. Voy a empezar a describir acciones, los lugares y los tiempos en los de donde se desarrolla la historia que estoy planteando. Entonces, por ejemplo, voy a describir cómo es Bruno. Bruno en vida era un hombre extremadamente moreno, ahora es pálido porque está muerto, ¿no? Es delgado, con cabello castaño, largo, crespo, ¿no? Con un bigotillo ahí que no se sabe rasurar y como se murió con el bigote, pues se lo llevó hasta la muerte. Y empiezo a describir cómo es. Y Elisa es una mujer extremadamente nerviosa, siempre está temblando, era muy blanca, ahora es transparente, su cabello es oscuro, profundamente oscuro, que contrasta muchísimo con su piel clara, es una mujer robusta, ¿no? Llenita, por poner una palabra, una descripción de palabras, y así voy avanzando, ¿no? Y voy describiéndolos. Ellos se conocen en la casa embrujada donde se les dio trabajo, ¿no? Porque en el más allá los contratan para asustar a las personas y ahí es donde se conocen ellos, ¿no? Y empiezan a platicar su historia. En el primer día de trabajo llegan y en su hora de descanso, que es durante la mañana, mientras la familia viva desayuna, ellos están ahí descansando y tomándose su break. Y en ese break empieza a platicar, oye, ¿y tú cómo te moriste? Bueno, y empiezan ahí el de Braille. Si me explico, somos más descriptivos. ¿Se fijan cómo empecé con la idea? Luego la sinopsis y ahora voy en un argumento. Voy ampliando mi historia muchísimo. Después del argumento vamos a hacer lo que se le conoce como versiones. Vamos a ir mejorando el argumento, ¿no? Un cortometraje mínimo, así en extensión, debe de tener de argumento una página. Mínimo una página. Si tú vas a hacerme en tu examen final, vas a hacer un cortometraje. Puede ser ficción, documental, falso documental. En lo que me vas a entregar escrito, si me vas a hacer un cortometraje de 5 minutos, me vas a entregar un argumento de mínimo 2 páginas. Mínimo 2 páginas. Para que describas adecuadamente lo que voy a ver. Tu sinopsis, recuerda, primero es tu idea de un renglón, de un enunciado. Tu sinopsis mínimo de 3 enunciados. Tu argumento mínimo de 1 página. Mínimo de 1 página si es cortometraje. Cuando hablamos de películas largas, extensas o novelas, pues son muchísimas páginas. ¿Hasta aquí vamos bien? Espero que sí. Repito, idea, sinopsis y argumento. Viene la parte interesante. Viene lo que es tu guión literario. El guión literario es una herramienta que nos va a servir para que el argumento lo vamos a dividir en escenas, como lo harían en teatro. Escena 1, escena 2, escena 3, escena 4. Si por ejemplo tu cortometraje dura 5 minutos, puedes dividir a lo mejor tu argumento en 5 escenas y son 5 escenarios diferentes o 5 circunstancias diferentes donde tú vas a plantear la historia. O a lo mejor lo planteas en 3 actos, 3 escenas diferentes. Eso es lo que hace el guión literario. Divide el argumento en escenas. Y aparte de dividir el argumento en escenas, ya voy a implementar diálogos. En el argumento podía poner diálogos, puedes poner diálogos, pero lo más importante es la descripción de los personajes, las acciones, los tiempos y los lugares. Pero en el guión literario tienes que ser mucho más descriptivo y tienes que ser muy cuidadoso con todos los diálogos que vas a poner. En esa descripción tienes que ser muy extenso, muy extenso. Y entonces, si yo decía que si tu cortometraje dura 5 minutos, me entregues una página
el guión literario me vas a entregar mínimo una página por minuto. Mínimo una página por minuto. Entonces, si piensas que va a durar 5 minutos, tienes que describir mínimo, mínimo una página por minuto. ¿De acuerdo? Te repito, y les voy a mandar en la próxima semana un formato de cómo se escriben los guiones para que lo tengan ya a la mano y sea más sencillo para ustedes. Siguen en la estructura que yo les envíe y a partir de ahí pues ya no se pierden tanto, ¿no? Les voy a mandar un ejemplo de lo que yo hice en mi tesis para que les sirva de ejemplo. A partir de aquí, del guión literario, sigue lo que llamamos guión técnico, perdón, escaleta. ¿Qué es la escaleta? La escaleta es esas escenas que acabas de escribir en el guión literario, ahora las vas a visualizar como visualmente hablando y auditivamente hablando se van a percibir por la audiencia. Entonces, ahí vamos a hablar ya de planos. Es como una descripción técnica. Vamos a hacer un close-up. Primera escena, un big long shot de la casa embrujada en medio de las penumbras, en una lluvia torrencial, ¿no? Siguiente plano es un traveling hacia la casa, viendo en la parte superior izquierda un ventanal donde se encuentran dos siluetas fantasmales, ¿no? Siguiente, un plano completo, un full shot de las siluetas mientras se voltean a ver una a la otra, sonriendo porque van a empezar a trabajar y asustar a las personas. Y empiezas a describir escena por escena todo lo que van a ver y a oír tu audiencia. ¿De acuerdo? Esa es la escaleta. Ahí no pones diálogos, ahí no pones descripciones de acción, ahí lo único que vas a poner es qué se va a ver, con la descripción de todos los planos que se escriben, ¿sí? En el siguiente video te voy a decir cuáles son los planos que hay para los audiovisuales que van a hacer. Siguiente, viene lo que sería ahora sí el guión técnico. Y aquí es donde ustedes hacen la labor más ardua, pero la más padre. Es unir el guión literario y la escaleta. Todo lo que escribiste el guión literario de las escenas y las descripciones y los diálogos, ahora vas a unirlos con toda la descripción técnica de planos y de sonidos que van a tener específicamente todo tu audiovisual. O sea, en pocas palabras es un resumen de todo lo que has hecho. Lo unificas en escenas y ya acabaste. Ese es tu guión técnico. Muy pocas personas saben hacer un guión técnico. ¿Por qué? Porque el guión técnico lo hacen los directores. ¿Quiénes son los directores de los trabajos? Pues obviamente las personas que tienen ya una visión muy clara de lo que quieren que se vea y se escuche en un audiovisual o en un proyecto que se está planteando para las audiencias. Yo te voy a enseñar a ti a hacerlo, tienes que hacerlo. Porque no solamente, a lo mejor me dice, profe, pero yo nada más quiero escribir. No, profe, yo quiero hacer fotografía. No, de todas maneras tienes que tener la suficiente competencia para saber hacer un guión técnico y si en algún momento te toca dirigir algo, sepas escribirlo. ¿Sale? Después del guión técnico sigue lo que es el storyboard. ¿Qué es un storyboard? El storyboard es todos los planos que acabamos de describir en la escaleta y en el guión técnico dibujados. Tenemos que hacer los dibujos de cómo se vería. ¿Para qué? Porque a lo mejor tú lo imaginaste y describes técnicamente cómo es el full shot, cómo es el dolly, cómo es el close-up, el extreme close-up y demás. Pero a lo mejor el fotógrafo todavía no conoce muy bien o parte del equipo técnico no conoce muy bien las descripciones técnicas que tú estás aplicando. Así es que, ¿qué es lo que hace entonces el storyboard? Visualmente hablando y de manera ilustrada, plantea cómo se va a ver. Jóvenes, los storyboards no es el dibujito de los palitos con la bolita arriba y ese es el monito. No. Un storyboard es una obra de arte, son cómics. Se venden a millones de dólares los storyboards que hacen los artistas porque son diseños exclusivos y son maravillosos. Una película llega a tener por cada plano que tiene la película una viñeta. Imagínense, son cómics de miles de páginas, son fantásticos. Entonces yo les invito a que si han pensado, porque me tienen que entregar un storyboard, lo diseñen bien. Si no saben dibujar, pídanle a alguien que les ayude a dibujar plano a plano lo que vamos a ver en su cortometraje en este examen final. Si no, puede haber problemas, ¿de acuerdo?
esa sería la parte final del guión en cuanto a la preproducción. Apenas vamos en la preproducción. La siguiente semana vamos a hablar, bueno, de una vez, vamos a hablar de la postproducción, perdón, producción y postproducción, para que ustedes lo entiendan. Ya que tenemos el guión bien estructurado, tenemos que empezar a conseguir materiales. Entonces, eso sería parte de la preproducción. Me gustaría que quede claro esto. Repito, voy a hacer un resumen y con eso terminamos el video de el inicio de la preproducción para dejar la producción y postproducción para el siguiente video junto con todos los elementos de los planos. Primero, pongan mucha atención, tenemos que tener una idea. La idea es de un enunciado nada más. Segundo, viene la sinopsis. Mínimo en un párrafo o en 3 enunciados tienes que describir la historia y tienes que ponerme el final. Si al final tu personaje principal se muere, tienes que escribirlo ahí. No es continuará. Y tiene muchas aventuras. No, tienes que describir claramente en 3 enunciados qué le pasa. ¿Por qué? Porque el productor no está leyendo y dice, ay, ¿y qué pasará? Ay, pues entonces voy a tener que leer todo tu guión de 800 hojas. El productor le vale gorro tus 800 hojas. El productor lo que quiere es que en 3 enunciados le digas en qué acaba. Por eso James Cameron, yo les pongo muchos ejemplos bien fácil. Romeo y Julieta arriba de un barco. ¿Qué le pasa a Romeo y Julieta? Se mueren. Tragedia, drama, punto, se vendió, vámonos. Ahí está tu dinero. Necesito saber en qué termina la historia. No es nada más de que es para que se quede picado el que lo lea. No. Eso se llaman reseñas. Las reseñas vienen atrás de los libros o atrás de las películas y te invitan a que la veas. En una sinopsis, tú no invitas, tú dices claramente qué pasa. ¿De acuerdo? Sigue el argumento. El argumento es más descriptivo que la sinopsis. Mínimo debe de ser de una página. Si son 5 minutos, mínimo 3 páginas para poder describir adecuadamente personajes, acciones, lugares y tiempos. Siguiente, seguiría el guión literario, en donde ya dividimos el argumento por escenas y somos más descriptivos. Mínimo 1 minuto es por página, una página por minuto de lo que vamos a describir. Y ya lleva diálogos. Ya dividimos en escenas, somos más descriptivos y ponemos diálogos. Y por último viene la escaleta, que es todos los detalles técnicos de que vamos a poder aplicar en un audiovisual, por ejemplo. Y seguiría el guión técnico, donde unificamos la escaleta, el guión literario, todos los detalles técnicos que va a llevar la producción. Y por último el storyboard, que son los dibujos ilustrados, en donde se plantea claramente lo que se va a ver en ese audiovisual. Jóvenes, con eso terminamos el video de esta semana. Váyanse preparando, no hay tarea. Váyanse preparando, vayan generando sus ideas. Si tienen dudas, búsquenme por favor. Ya tengan claro qué van a hacer porque les queda poco tiempo para hacer su cortometraje. Les voy a añadir junto con este video un documento en donde yo pongo por un ejemplo claro de cómo se escribe todo lo que yo les acabo de decir. ¿De acuerdo? Que tengan una excelente semana, cuídense mucho. Hasta la próxima.